La finca del campo, basado en una experiencia real. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Ernesto Ávila y soy de Ecuador. Nací y crecí en una zona rural que hoy en día está convertida en una pequeña ciudad. Mi experiencia se remonta en la década de los años 80, cuando vivíamos junto a mis padres en un campo, donde nuestra casa no era más que un pequeño rancho en esos tiempos. Mi padre trabajaba como encargado de las cosechas en una finca ubicada a unos kilómetros de nuestro hogar. Por mi parte me ocupaba de los pocos animales y pequeña huerta que teníamos. Tendría unos 17 años en ese entonces. Una noche mi padre me tomó por sorpresa al decirme que comenzaría a acompañarlos a él y a mis hermanos mayores a la finca, pues ésta había cambiado de dueño y querían manos de obra nueva. Me alegré al saber aquello, ya que es algo que deseaba desde hacía bastante tiempo. Tenía 2 hermanos menores, por lo que el cuidado de los animales quedaría a su cargo. Ya conocía el lugar, el trabajo que realizaba y cómo era el ambiente, así que eso me tenía sin cuidado en absoluto. Tampoco le pregunté nada en cuanto a la paga. A fin de cuentas, eso iría al sostenimiento de la familia, tal cual ocurría con los ingresos que obtenían tanto él como mis hermanos. Lo raro sucedió al día anterior a que yo debía comenzar con mi nueva labor. Marco, uno de mis hermanos más grandes, comenzó a preparar sus cosas para marcharse del rancho. Cuando le pregunté qué ocurría, no me quiso decir nada. Se limitó a anunciarme que se mudaría a la ciudad puesto que había conseguido un mejor trabajo. A su vez me pidió que me cuidara mucho, en especial cuando comience el trabajo en esa finca, advirtiéndome que comenzaban a pasar cosas raras y que era mejor que estuviera atento a todo, principalmente con don Gilberto, quien era el nuevo dueño de esos terrenos. Me quedé con la incertidumbre dando vueltas en la cabeza. Marco siempre fue de desconfiar en todo, pero ahora lo notaba distinto, como si hubiera algo que no me estaba diciendo. A la vez lo notaba asustado, preocupado, como así también molesto. Lo vi hablar afuera de la casa con mi madre antes de marcharse. Ella ingresó llorando a la casa luego de eso, y al darme cuenta de que con mi padre ni siquiera cruzaron palabras, comprendí que era él con quien estaba molesto. Esa noche vimos discutir a mis padres, y para procurar que nosotros no escucháramos la conversación, lo hicieron afuera en el patio. Julio es el nombre de mi otro hermano mayor, o sea, el que también acompañaba a mi padre. Permanecía en silencio. También intenté hablar con él para pedirle que me explicara qué estaba ocurriendo, pues estaba más que claro que el repentino abandono de la casa de Marco tenía algo que ver con eso. Él me llevó a su habitación mientras que mis padres seguían afuera, y sin que mis hermanos más pequeños nos escucharan, me dijo algo que me provocó escalofríos. Según Julio, el nuevo dueño de la finca era un extranjero, el cual no solo resaltaba con su aspecto y acentos característicos, sino que éste parecía tener costumbres extrañas. Era un hombre ya mayor. En casi todos sus diálogos mencionaba a una deidad a la que él le rendía culto, misma devoción que expresaba a través de una imagen que él presumía tener dentro de la vivienda. Se decía que era una especie de demonio, aunque nunca fue vista por él. Tanto mi padre como los demás trabajadores parecían tener miedo cada vez que hablaban con el viejo.
Los empleados se daban cuenta de eso cuando ellos regresaban de una reunión con este, pero nadie decía nada, incluyendo a mi padre. Pero cuando mis hermanos intentaron hacerlo confesar el misterio que ocultaban, comenzaron las discusiones con él. Marcos se enfureció cuando supo que mi padre me llevaría a la finca. A raíz de eso discutieron y él terminó echándolo de la casa. No sé cómo lo tomarán ustedes, pero para nosotros los padres son sagrados y eso incluye que en ocasiones debemos respetarlos y obedecerlos aunque nos cueste hacerlo. Sin embargo, me animó a que yo no tuviera miedo ni me preocupara de nada, que mi hermano me protegería de cualquier cosa y que no dudara de que mi padre haría lo mismo. Le respondí con total certeza de que no era miedo lo que sentía, más bien era molestia, pues no podía creer que mi padre hubiera llegado a ese extremo con tal de defender a ese nuevo dueño. Aún así, no perdía las esperanzas de que Marco regresaría tarde o temprano, o de última instancia, confiaba de que volvería a verlo en cuanto a Julio consiguiera la dirección a donde él se hospedaría. Algo que él me prometió cuando tuvimos esa plática. Regresar a esa finca esta vez como un empleado más fue un momento de ansiedad. Eso a pesar del mal sabor que me dejó la plática que tuve con mi hermano anterior. Pero confiaba en él como así también en mi padre. Por lo que me propuse dejar a un lado todo eso y dedicarme de lleno al trabajo. No obstante, a medida que pasaban los días, estar más de 10 horas insertado en pleno campo, la situación comenzó a tomar un sabor, llevándome así a comprender un poco mejor a lo que se refería mi padre. Eran como las 5 de la tarde de aquel día miércoles. Con mi padre y hermano trabajábamos a la par. En un momento dado se nos acabó el agua de las cantimploras, por lo que mi progenitor me envió a buscar más. Así fue que me alejé de ellos para dirigirme hacia un nuevo grifo que nos abastecía del refrescante líquido, el cual estaba casi al final de la plantación. Eso sería a unos 200 metros desde donde se quedaron ellos. En el trayecto me crucé con algunos otros empleados que hacían lo propio. Como ya les había mencionado, muchas veces había acudido al lugar para dejarle algún mandado a mi padre, por lo que ya me conocían. Sin embargo, sus conductas hacia mí ahora eran distintas. No me saludaron, por ejemplo. Eso a pesar de que yo lo hice. Sus frías miradas e indiferencia me dieron mala espina, pero opté por no darle mucha atención. Lo que menos quería era tener pleitos con alguien. Una vez en el lugar y estando solo allí, a los pocos minutos escuché una ronca voz dirigiéndose hacia mí con bruta autoridad. Al voltear vi que era un viejo, y por las características que tenía, intuí que se trataba del dueño, quien mirándome despectivamente me volvió a repetir la orden, ahora con más desprecio. ¿No me oíste, muchacho? Eres el hijo de Don Ávila, ¿verdad? Necesito que alguien limpie el desorden que hay en el galpón. Ve ahora mismo y encárgate de eso, muchacho imbécil. Le respondí que no estaba equivocado, que yo era el hijo menor de Don Ávila y que iría ahora mismo a cumplir con su orden, pero que antes me permitiera por favor llevar el agua a mi padre, ya que para eso me había enviado. Su actitud se puso mucho peor, pues ya directamente comenzó a insultarme y a decirme que él era el dueño de todo y por lo tanto solo a él debía obedecerle, que ya mi padre recibiría información de mi ubicación.
Tuve que morderme los labios para no responderle groseramente. Soy de carácter fuerte, pero sé contenerme. Así que bajé mi cabeza y me dispuse a acatar su orden. El galpón no estaba lejos de esa ubicación. Este estaba justo al lado de la casa donde supuestamente se hospedaban las autoridades, es decir, el viejo. Cuando llegué al lugar, quedé asqueado, pues todo el interior estaba hecho una carnicería, como si hubieran descuartizado animales y dejaron allí todos los restos. Empecé a recoger las vísceras que estaban a la vista. El estado de estas me dieron a entender que algunas ya llevaban tiempo allí, pues aparte del tremendo olor a putrefacción, estas estaban llenas de gusanos. Había unas bolas grandes sobre un mueble que estaban manchadas con sangre, por lo que imaginé que las usaban para ese fin. Pasados unos 5 minutos, comencé a percibir que aparte de los restos de los animales, también algo malo había adentro. Vi una especie de vapor que comenzó a elevarse desde el suelo, cuya tierra aún estaba húmeda por el líquido hemático expandido por todo el perímetro. Lo extraño fue que ese mismo vapor comenzó a cambiar de color tornándose en blanco, a tal punto de cubrir todo el interior como si fuera una niebla. A su vez, esta se hizo muy espesa, como si adoptara forma propia, llegando incluso a complicarme la vista por algunos instantes. Cuando de pronto escuché esos espeluznantes sonidos. Principalmente eran chillidos y alaridos de animales, los cuales reconocí como cuando estos son sacrificados, tal cual sospeché lo que hacían en ese lugar. Lo tétrico fue que entre sus sonidos podía percibir una risa macabra y conforme pasaban los segundos podría sentir que ésta interactuaba conmigo. Pues en medio de esa hórrida niebla quise retroceder y me caí. Fue cuando esa risa sonó más fuerte. El miedo me invadió de inmediato. Me levanté y corrí hacia la salida, pero ni bien llegué a la puerta, todo ese siniestro ambiente desapareció por completo. En un abrir y cerrar de ojos, los sonidos cesaron y la niebla ya no estaba, como si nada de eso hubiera ocurrido. Pero lo perturbador no terminó allí, puesto que en el mismo momento en el que intenté abrir la puerta, alguien se adelantó a hacerlo desde el otro lado. Era don Gilberto, quien con su malévola mirada me preguntaba si ya había concluido con lo que me pidió. Quedé mudo, no supe qué decirle. Al voltear y volver a corroborar de que los fenómenos habían desaparecido, quedó a la vista que aún faltaba finalizar con la limpieza. Le dije que me disculpara, que ya mismo terminaría. Pero cuando hice la ademán de continuar, el viejo me detuvo diciéndome que ya mejor me largara, que al día siguiente regresara a acabar, porque mi padre estaba preguntando por mí. El regreso a casa de esa noche fue un incómodo viaje. Íbamos montando nuestros caballos en completo silencio. Julio iba molesto con mi padre por no haber reclamado nada al viejo por enviarme a ese lugar solo, pues todos los empleados estaban al tanto de las cosas que allí se llevaban a cabo. Mi padre miraba hacia el frente con ruda indiferencia, pero yo lo conocía muy bien. Él también estaba enojado por lo sucedido. Yo no le conté la experiencia aterradora que había vivido dentro del lugar, y tampoco pensaba hacerlo, porque eso no haría otra cosa que avivar el fuego de la discordia. Cuando llegó el siguiente fin de semana, tomándonos por sorpresa, antes que terminara la última jornada,